Muy buenas. Hoy continuaremos con la parte 14 de nuestro tutorial del lenguaje Java y hablaremos de las funciones. Como ya habíamos dicho en la parte teórica, pues una función es un bloque de código que realiza alguna operación específica y tiene tres partes importantes. Una de ellas son los parámetros que recibe como entrada. Otro es el código mismo de la función que le permite hacer las operaciones que tiene que hacer. Y por último, el valor o resultado que retorna. Básicamente la sintaxis de una función es como se muestra acá. Tiene un nivel de acceso, un modificador, regresa un tipo de datos, tiene un nombre y recibe unos argumentos. Cada argumento es un tipo de dato de los que hemos conocido. Luego tiene el bloque de instrucciones que va a ejecutar y por último retorna un valor. Veamos cada uno de los elementos en detalle. El acceso básicamente es un nivel de visibilidad de la función. Puede ser pública o privada. Esto profundizaremos más adelante. El modificador puede ser final o static. Es opcional esta parte, al igual que el acceso. Static lo que hace es que permite utilizar la función sin necesidad de crear un objeto de esa clase. Esto lo profundizaremos luego también, cuando estudiemos los objetos. Y final básicamente lo que hace es que evita que la función sea redefinida en un objeto que sea derivado de un objeto, de un objeto padre. Esto, digamos, hay que tenerlo presente, pero lo profundizaremos luego cuando hablemos de objetos. El tema es que, claro, Java es un lenguaje de objetos y todos son objetos. Entonces, claro, las funciones eh, tienen todas las características necesarias para los objetos. Pero claro, como todavía no hemos visto lo que es un objeto, pues eh, empiezan a aparecer este tipo de conceptos, pero bueno, no se preocupen, que lo veremos después. Luego, pues tenemos el tipo de datos que retorna la función. Este es un elemento de carácter obligatorio. Y si bien existen funciones que no devuelven nada, pero entonces en ese caso usaremos el tipo void. Ya les sonará de algo porque lo hemos usado para la función main de nuestros programas que hemos escrito. Luego, el nombre de la función también es obligatorio y es lo que permite identificar la función y poder hacer uso de ella. Y por último, pues tenemos los parámetros que pueden ser o son opcionales y cada parámetro pues está asociado a un tipo de datos, por ejemplo un int, un boolean o un char y claro, el nombre de cada parámetro. Bien, ahora pues haremos un ejemplo para mostrar cómo funciona esto. Desarrollaremos un programa que muestre un menú de opciones en el cual puede hacer alguna de estas operaciones. El cálculo del área de un círculo, el cálculo del área de un triángulo, el cálculo del área de un cuadrado y además el menú puede presentar una opción con la cual finalizar. O sea que va a ser muy parecido a lo que hicimos en el tutorial pasado. Muy bien. eh, He pensado que para este ejercicio crearemos 6 funciones para dejar bien claro el concepto de función. Una de esas funciones nos va a presentar el menú, o sea, va a mostrar en pantalla las opciones y nos va a permitir capturar la opción seleccionada por el usuario. Usaremos después 3 funciones para calcular cada una de las áreas de las figuras. Usaremos una función que nos permita capturar un dato al usuario. Acuérdense que para el círculo, por ejemplo, va a necesitar indicar cuál es el radio del círculo. Eh, para el triángulo va a necesitar indicar la base y la altura y para el cuadrado va a necesitar indicar la dimensión de uno de sus lados. Entonces, usaremos una función genérica para solicitar estos datos. Y por último, usaremos una función que nos muestre el resultado del área calculada, porque en cada caso vamos a obtener un área y tendremos una función genérica para mostrar el resultado. Aunque son funciones que van a hacer muy poquitas cosas, la idea es entender bien el concepto de funciones. Muy bien, pues pasemos a la parte práctica. Como siempre, pues abriremos el Notepad++
y comenzamos a escribir nuestro programa. Como necesitamos ingresar datos con el usuario, tendremos que importar la función, el objeto scanner que hemos usado en otras ocasiones. Entonces, import java.util.scanner. Bueno, vamos a definir el lenguaje para que nos ayude con la sintaxis. Y lo primero es crear nuestra clase. Entonces, public class, llamémoslo áreas. Áreas, abrimos y cerramos llave. Como siempre, tenemos nuestra función main, public static void main. Ven que esto es una función. Lo que pasa es que es una función muy particular porque es por donde se inicia la ejecución de los programas. Y tiene un parámetro que es string args, que ya hemos usado en otras veces. Así que ya ven que conocíamos a las funciones, solamente que no lo habíamos visto como un concepto. Esto ya es una función. Bien, lo primero que tiene que hacer nuestro programa es repetir un menú de opciones hasta que el usuario dé la opción de terminar el programa, que en este caso va a ser nuestra opción 4. Entonces, tenemos que tener una opción que habíamos visto la vez pasada que nos valía tener un carácter, puesto que nos va a escribir el usuario 1, 2, 3 o 4. Y como va a ser por teclado, pues lo lógico es manejarlo como carácter. Vamos a llamar eso opción. Y tenemos que repetir todo lo que vayamos a hacer del menú hasta que, o mientras la opción sea distinta de 4. Esto lo habíamos hecho ya la vez pasada. Acá es donde haríamos el menú. Entonces, en vez de escribir todas las líneas del menú acá, lo que vamos a hacer es llamar directamente una función que escriba el menú y nos capture la opción que le haya dado al usuario. Entonces, vamos a crear nuestra primera función. Una función debe agregarse en el cuerpo de la clase que estamos desarrollando, y para que la función main la pueda llamar sin tener que crear una instancia o un objeto de clase áreas, pues tendríamos que también declararla como estática. Entonces haremos static. En este caso, esta función menú debería devolvernos un valor char, y vamos a poner mostrar menú, o lo podemos llamar menú de opciones. Menú opciones. No necesita ningún parámetro y ya estaría. Esta sería nuestra función. Entonces, esta función lo que hace es pintar un menú de opciones. Vamos a empezar dejando una línea en blanco, systemout.println, porque acuérdense que esto, como va a ejecutarse dentro de un lazo, pues para darle un poco de separación de lo que se haya hecho antes. De hecho, podríamos incluso dejar hasta 2 líneas en blanco. Y luego, pues, pintamos el título del menú de opciones. Y para resaltarlo un poco, pues podemos poner unos asteriscos, por ejemplo. Y ahora, pues, empezamos a escribir todas nuestras opciones, que sería la 1, sería calcular el área de un círculo. Bueno, copiemos y peguemos para las otras dos. Serían las opciones 2 y 3. El área de un triángulo. Y acá, cuadrado. Y por último, tendríamos que tener una opción fin del programa. Luego, pues tendríamos que preguntarle al usuario cuál es la opción que quiere.
Entonces, seleccione o indique su opción. Indique su opción. Dos puntos. Y aquí tendríamos que leer un carácter. Entonces, tendríamos que crear el carácter opción, leerlo y necesitamos un objeto de tipo escáner para poder hacer la captura vía teclado. Entonces, escáner, teclado, instanciamos el objeto, new scanner y lo inicializamos con el teclado. System.in. System.in es la entrada del sistema, entonces es un teclado. Y acá pues vamos a leer la opción. Entonces habíamos visto la vez pasada que opción era igual a teclado.next, que lo que nos permite es leer hasta que le dé enter y solo vamos a recuperar el primer carácter de lo que escribe el usuario, char at 0. Y con esto ya capturamos la opción del usuario y tenemos que retornar el valor. Return opción. Entonces ya tenemos nuestra función escrita. ¿Cómo hacemos uso de ella? Pues vamos a escribir acá. Opción igual a menú opciones. Y ya con esto estaríamos llamando a nuestro programa. Fíjense que hemos llamado dos variables igual. ¿Por qué se puede hacer esto? Porque las variables solo es, funcionan en el ámbito de la función. Es decir, que una vez que la función se termina, estas variables se destruyen. O sea, la variable está asociada a la función donde está declarada. Por eso podemos declarar variables con el mismo nombre. Es un detalle importante. Para que vean cómo funciona esta, vamos a ya grabar esto y a compilarlo para que vean qué hace hasta ahora lo que hemos hecho. Grabamos. Tutorial. Bueno, aquí ya lo tengo, pues lo reemplazo. Arias.java. Bueno, vamos a ejecutarlo. Nuestro símbolo del sistema, cmd, cd contrabarra, cd tutorial, desarrollo, perdón, cd tutorial, dir. Aquí he acomodado, he organizado esto por capítulos porque ya me estaba perdiendo. Bueno, vamos a compilar. Java C Arias.java y lo ejecutamos. Java Arias. Y entonces, ¿qué vamos a obtener? Que nos pinta el menú. Acá están las dos líneas en blanco que hemos dejado y nos pinta esto y nos pide la opción. Está ejecutando, ha entrado por el lazo y está ejecutando el menú de opciones. Se ha ido a ejecutar todo este código. Si le doy 1, fíjense, como no es 4, vuelve al principio del lazo y vuelve a pintar el menú de opciones. Si escribo 2, enter, vuelve al, no es 4, vuelve al principio del lazo, vuelve a pintar el menú de opciones. Vale, pues esto es lo que me va a permitir ejecutar esto tantas veces como sea necesario. Si digo 4, sale. Acá, para que me lea el 4 al lado de indique su opción, tengo que poner acá solo print y no lln, que no salte la línea. Muy bien. Ok, ya ven como opción, pues nos va guardando lo que haya indicado el usuario. Entonces, aquí ya tendríamos que hacer nuestra estructura de decisión múltiple, switch, opción, y pondremos todas nuestras opciones. Case 1, entre comillas simples porque es un carácter. Bueno, aquí vamos a poner break y vamos a desarrollar todas nuestras opciones. El 2 es el área del triángulo, el 3 el cuadrado, el 4 es cuando quiere salir, en ese caso no haremos nada. Y el default es cuando ha indicado una opción
inválida. Entonces, acá pondremos system.out.println error opción inexistente. Bien. Bueno, pues ya tenemos el cuerpo de más o menos nuestro programa. ¿Qué es lo siguiente? Pues tenemos que hacer la función que nos permita hacer la captura de los datos que vamos a necesitar para calcular las áreas. En el caso del triángulo, perdón, del círculo necesitamos un radio. En el otro caso, una base y una altura. Entonces, para que hacer una función genérica, tendríamos que decirle qué tipo de datos estamos solicitando, el nombre del dato. Vamos a crear entonces una función. Es una función que nos debe regresar el dato que necesitamos. Como es un cálculo de áreas, pues vamos a decir que es un número real. Vamos a usar dobles. Entonces, bueno, primero tiene que ser static para poderla usar la función. Luego, que regrese un tipo doble, porque va a ser uno de los lados para el cálculo de las áreas, una de las partes. Y vamos a llamar la función obtener dato. Y como habíamos dicho, para saber a qué datos nos referimos, podríamos pasar la información sobre el dato que necesitamos. Esto es una cadena de caracteres. String, el nombre del dato que necesitamos. Bien. Entonces, ¿qué haríamos? Bueno, lo primero, el valor que vamos a capturar, ¿no? Doble dato. En esta variable lo vamos a capturar. Luego necesitamos también una variable teclado para capturar ese valor. Vamos a usar esta, copiamos y pegamos. Bueno, pedimos el valor system.out.println ingrese. Bueno, para que lo lea en la misma línea podemos poner solo print. Ingrese. Y aquí el nombre del dato que queremos. Nombre dato. Y podemos ponerle 2 puntos al final y un espacio para darle cierto orden. Y ahora vendría a leer el dato. Como es un número, pues vamos a hacer un control de errores para asegurarnos que nos den un número. Entonces try, catch, exception, por ejemplo. Acá sería la lectura del dato. Entonces en este caso sería valor igual a teclado punto, en este caso next double para leer un doble. Si todo ha ido bien, retornamos ese valor. Return valor. Ya está. Si ha ido mal, mostraremos un error. System.out.println. Y acá, error. El valor debe ser numérico. Bien. Y en este caso vamos a retornar un 0 cuando esté mal, porque tenemos que retornar algo. Entonces, bueno, como el 0 no tiene mucho sentido para el cálculo de un área, pues retornamos 0. Bien, ok, vamos a ver cómo se usa esta función. Primero necesitaríamos una variable donde vamos a recibir, para el círculo sería el radio. Entonces, ¿qué diríamos? Que si es 1, vamos a solicitar el valor del radio. Entonces, radio sería igual a lo que me devuelva obtener dato y tenemos que pasarle el dato que queremos. Entonces, ingrese el o la longitud del radio del círculo. Eso nos aparecería aquí. Ingrese y la longitud del radio del círculo, 2 puntos. Bien.
Ya con esto tendríamos el radio. En los otros casos, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos la base y la altura para el rectángulo, para el triángulo, perdón, y para el cuadrado, pues necesitamos un lado. Entonces, ¿qué haríamos acá? Base igual a obtener dato. Y aquí vamos a poner la longitud de la base del triángulo. Y bueno, para ahorrar tiempo, vamos a escribir lo mismo, pero ahora sería con la altura y para el cuadrado sería la opción 3, sería lado igual la longitud de un lado del cuadrado. Bien, una vez que tenemos esto, pues ya tenemos que proceder a eh, hacer nuestros cálculos. Entonces, pues vamos a crear nuestra primera función. De nuevo sería una static. El área pues nos va a revolver un valor doble. Entonces, bueno, doble. Y va a recibir, bueno, tenemos que poner un nombre. Entonces vamos a poner área círculo. Y esta función para calcular el área del círculo pues necesita que le pasemos el radio. Entonces sería un valor doble radio. Abrimos y cerramos llave. Vamos a necesitar una variable donde calcular el resultado que debemos devolver. Entonces vamos a poner doble área, por ejemplo. Y el área va a ser igual a radio al cuadrado. Pues eso podría ser radio por radio. Eso es radio al cuadrado por pi. Entonces pi en Java sería mat.pi. Punto y coma. Y esto es el valor que debe retornar la función. Return área. Entonces acá, pues para obtener el área tendríamos que agregar una variable que sea el área. Y acá llamaríamos área igual área círculo y le pasamos el radio que hemos obtenido aquí de la función anterior, radio. Con esto ya tendríamos en área nuestro valor del área. Vale. Tendríamos que hacer lo mismo para los otros casos. Entonces, vamos a copiar estas funciones porque van a ser parecidos. Aquí ya sería área triángulo, que también devuelve un doble, pero recibe dos argumentos, que sería la base y doble altura. Igual declaramos un área y la calculamos, que sería en este caso base por altura entre 2. Y retornamos ese cálculo. Para el cuadrado, sería aquí cuadrado y recibes un lado. Declaramos un área y sería lado por lado y retornamos el área. Entonces con esto ya tendríamos las funciones que calculan. Acá habría que hacer las llamadas, en este caso sería área igual a área triángulo y pasamos los valores base y altura. En el caso del cuadrado sería área igual a área cuadrado y le pasamos el lado. Bien, pues en los tres casos ya en la variable área tenemos nuestro valor. ¿Qué nos falta? Imprimir ese resultado. Entonces vamos a crear una variable que sea mostrar resultado. En ese caso, mostrar resultado es una variable que no devuelve nada. Entonces tendríamos que poner un void. Bueno, entonces sería static void mostrar
resultado. Eh, el resultado pues es un doble, es el área que queremos mostrar. Entonces vamos doble área. Ese es el argumento que le vamos a pasar. Y aquí lo que vamos a hacer es simplemente mostrar el resultado. Entonces vamos a escribir system.out. Bueno, si queremos separarlo un poco del resto, podemos dar un espacio en blanco. Resultado. Podemos poner así algún titulillo para que quede un poco con más cuerpecito la función, no se vea tan pobre. Y acá vamos a escribir el resultado. Pues el área calculada es dos puntos y el área que le hemos pasado por parámetro. Y esto nos va a imprimir un resultado. Bien, con esto solo hay una cosa que no hemos tenido en cuenta, que es cuando hay un error a la hora de obtener un dato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a, si por ejemplo, obtener dato, el radio es igual a cero, quiere decir que ha ido mal. Ha ido mal y ha mostrado este mensaje. El error, el valor debe ser numérico. Entonces, vamos a controlar acá. Si radio es distinto de cero, quiere decir que ha ido bien. Y calculamos el área y mostramos el resultado, que es lo otro que nos falta por hacer. Mostrar resultado con el área. En el caso del triángulo, pues vamos a ver si la base no ha funcionado y nos ha mostrado el error, no tiene caso seguir adelante. Entonces tenemos que calcular aquí, aquí no es return, aquí es radio. En este caso tendríamos que ver si la base es distinta de cero, continúo. Si no, quiere decir que ha ido mal. Y luego cuando leo la altura, tendría que ver que también la altura sea distinto de cero. Si altura distinto de cero, continúo. En otro caso no hago nada porque ya me ha mostrado el mensaje de error de la otra función. Y acá entonces ya tengo el área y lo único que me falta es mostrar el resultado. Mostrar resultado y el área que acabo de calcular. Y en este caso pues habría que verificar si el lado es distinto de cero. Prosigo y calculo el área y muestro el resultado. Muestro el resultado. Bien, pues ahora vamos a probar todas nuestras posibilidades. Grabo. Me voy acá al símbolo del sistema. Tengo que volver a compilar todas las cosas que hice. Ah, system.out. Ah, claro, es que no le he puesto el print line a ninguno de estos. Println. Y como copié y pegué, pues tengo un montón de errores. Bueno, grabamos. Wow, sigo teniendo un montón de errores. Pues valor, valor. Ah, es que aquí puse dato y acá estoy leyendo valor. Bueno, vamos a poner el dato, dato. Volvemos a compilar. Ahora sí. Bien, probemos. Java áreas. Miremos las opciones de error. Si le doy 1 y, por ejemplo, K nos muestra error, el valor es numérico y nos vuelve a mostrar el menú de opciones. Acá le di K,
radio vale 0, como o sea, ha pasado por aquí, retorna un 0, acá vale 0 y entonces no hace esto, sino que se consigue el break, viene para acá, como la opción era 1, no es 4, vuelve al menú de opciones y me lo vuelve a mostrar, que es esto lo que hemos visto acá. Si hacemos 2 y O, por ejemplo, nos dice el error, base vale 0, no se hace esto, se consigue con el break, sale del switch y consigue este while distinto de 4, como es 2, pues se vuelve a repetir el menú, que es lo que ha sucedido. Vamos a volver con el 2, pero vamos a darle esta vez la base bien, 4 por ejemplo, y acá le podemos P, error, el valor debe ser numérico. Entonces no ha ejecutado esto porque ha devuelto 0 la función. Para el cuadrado, por ejemplo, L, lo mismo. Error, el valor debe ser numérico. La función devuelve 0, no hace esto, se consigue este break y se va al while. Como era 3, pues no se vuelve a repetir el menú. ¿Cuál es otro posible error? Que el usuario le dé, por ejemplo, un 8. Opción inexistente. En este caso, 8, opción es 8. Se va acá al default, muestra esto. Y después llega al while y no es 4, vuelve a pintar el menú. Bien, estas son las posibilidades de error. Ahora veamos cuando lo hace bien. Si al círculo le damos, por ejemplo, 4, nos muestra, o sea, le dimos 1, se fue por aquí, pidió el radio del círculo, ingresa la longitud del radio del círculo, le dimos 4, como 4 es distinto de 0, ahora sí calculó el área, la tiene acá y después muestra el resultado, que es esta función, que deja un espacio en blanco, resultado y el área. Bueno, probemos la opción 2, digamos 2 y 3. El área calculada es 3, ¿no? 2 por 3 entre 2. Y el último caso, si por ejemplo 5, nos va a mostrar el área calculada es 25, el cuadrado. Y bueno, falta la opción 4, que es la salida. Y efectivamente termina el programa. Bueno, y con esto hemos llegado al final por el día de hoy. Les habló Rafa. No olviden suscribirse si les gustó el contenido presentado, para que de esta manera les aparezcan las notificaciones cuando publique nuevos materiales. Será hasta otra ocasión. Muchas gracias.